Pialine no toca lilica el tonali. El tonali semazatl. Este tonali es del rumbo del poniente, del Cihuatlampa, el de las mujeres. El color es el negro. Y va a terminar cuando este 3 de junio el sol alcance su cenit, en el que transitaremos de Semazatl a Ometochtli. Pero todavía hoy, esta mañana, estamos en la esencia de Semazatl, ese venado maravilloso que con sus astas nos recuerda el poder de la naturaleza, de la sabiduría, de la intuición, de saber conectar con lo divino. Pierde sus astas, como también nosotros debemos ir perdiendo en el camino el ego exacerbado, la queja, los malos hábitos, y nos vamos a conectar, tal como lo hace Mazatl, con la fuerza de la naturaleza. Semazatl nos conjunta en la trecena, que es la tercera y a la cual el mismo tonali da el nombre, la fuerza del gran guerrero y del gran Yayauqui Tezcatlipoca en su advocación de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Tepeyoloctli es el regente de esta trecena en la que Semazatl abre el camino de los 13 tonaltin para trabajar la intuición, el despertar de la conciencia, para tejer un lienzo más florido, colorido, lleno de amor y de magia, porque la corregente de esta tercera trecena es Tlazolteotl, la gran tejedora, la barredora de los caminos, la gran paridora, la madre del mismo Yayauqui Tezcatlipoca, pues ella es una advocación de Tonacacihuatl. Semazatl trae en el numeral 1 a Xutecutli, el fuego alquímico, quien viene acompañado de Nexhuitzilin, el colibrí gris. También el colibrí nos habla del guerrero que tiene mucha fuerza de voluntad. Es más, poseedor de la voluntad heroica. En el signo Mazatl tenemos a Tlaloc. Él es el regente. Tlalocatecutli, el que está hecho de tierra, el señor del agua que nos contiene, el gran líquido, licor fertilizador de la tierra. Y si nos asumimos como la tierra, porque nuestro cuerpo es precisamente una representación de ello, porque alberga las esencias divinas, pues Tlaloc viene a fertilizar y a lograr que nosotros podamos hacer germinar todas esas semillas divinas que nos habitan, pues Él también es el Señor de la noche. Mucha potencia creativa. Mazatl es un signo solar. El sol es el que nos da esa energía vital, y cuando llueve y hace sol, en el norte dicen, está pariendo una venada. Así que hoy seremos esos seres que representemos a Mazatl, o seamos esos cervatillos que están siendo paridos. A el tonali semazatl. Es un eco del ser, del viento en el desierto, un murmullo del corazón. He aquí el venado primordial, Semazatl, nacido del uno que es todo comienzo. Su espíritu, una llamada danzante de Xutecutli, el fuego alquímico que forja soles en el telar del tiempo. No es la quietud de la piedra, sino el ímpetu que brota, la afirmación primera, yo soy, encarnado en la danza de la existencia. Y sobre él, cual joya en la frente del alba, vuela el Nexhuitzilin, el colibrí gris, mensajero de la voluntad que no se doblega. Te dice, mira hacia atrás, mas no te ancles en el ayer, bebe el néctar de cada instante, pues la vida, como yo, parece morir en la noche fría para renacer con el sol. El venado, criatura de ágil gracia, es un susurro del sol en la tierra. Su piel siente el aliento de Tlalocatecutli, señor de las aguas que nos contienen, y en sus ojos brilla la Xucoatl, la serpiente de fuego, no para abrazar, sino para iluminar el sendero interior. Es la paradoja encarnada, la gentileza que esconde
una fortaleza indómita, la esbeltez que alberga un corazón de guerrero. En la trecena que nombra, Tepeyoloctli, el corazón de la montaña late profundo, invitándote a la cueva de tu propia alma, allí donde Yayauqui Tezcatlipoca espejea tus verdades ocultas. Y Tlazolteotl, la divina tejedora, con hilos de luna y sombra, surce los desgarros de tu espíritu, mientras la gran Tonacacíhuatl sonríe, sabiendo que toda introspección es un retorno a la matriz. No busques al venado Semázatl en la quietud del valle, sino en la alerta perenne, en el oído atento al crujir de la hoja seca, en el nervio que vibra en el camino del viento. Es la libertad de los espacios abiertos impresa en el alma. El anhelo de correr descalzo bajo la lluvia, sintiendo cómo cada gota despierta la conciencia. Sus astas, oh caminante, son árboles de vida que se renuevan. Caen como viejas certezas para dar paso a la sabiduría más tierna y vigorosa, símbolo de la fecundidad del espíritu que se atreve a mudar de piel. Son la cuenta del tiempo sagrado, marcando el ritmo de la regeneración. Así, el Tonali Semázatl te dice, tu intuición es el olfato del alma, más certero que cualquier silogismo. Permite que tu corazón sea ágil como mis patas, fuerte como mi cornamenta en la lid y tierno como mi mirada. Pongamos esa mirada en los ciclos de renovación constante de la naturaleza. Seamos tierra fértil. Con un corazón tonado, abracemos la magia de Semázatl con el siguiente conjuro. Hoy yo mismo soy lo que Semázatl es, un peregrino del instante, alerta y sereno, encontrando en la fragilidad aparente la fuerza para atravesar los bosques de la vida, renovándote con cada amanecer, llevando en tu pecho el fuego de Xutecutli y la bendición líquida de Tlaloc. Pues en la danza de la vida y la muerte aparente reside el secreto de la eterna floración del ser. Este tonali nos invita a ser el fuego mismo que transforma, que se transforma a sí mismo, con esa voluntad que tiene y esa fuerza de Nexuitzilin. Dormir profundo y despertar al sol, asumirte como un sol que sale, que nace en lo alto de la montaña, que con sus astas percibe la realidad y construye la suya renovada. Sé como Mazatl, intuición despierta, conciencia acrecentada. Ilumina tu pensamiento y recibe esa fuerza fertilizadora de Tlaloc, que todas las semillas que guardas divinas florezcan. Antes de ello, germinen. Y si es posible, compártete como un fruto delicioso y tonado con los demás. Quiero mandar un fuerte y caluroso y tonado saludo a mi amiga Ro, hasta allá a las tierras lejanas, allá en Canarias. Ella es Semázatl y es una temazcalera excelente, canta precioso. Hoy la invitación que tenemos también es ir al temazcal, desprendernos de todo lo viejo, sentir la renovación del espíritu, elevar un canto, asumirnos como Semázatl. Tengo muchas amigas que son mazamej, o sea, venados. A todas ellas les mando un fuerte abrazo. Me siento feliz de poder conocerlas, de compartir con ellas este tonali maravilloso y con todos ustedes. A todas ellas mi cariño sincero y verdadero, mi amistad, así como a todos ustedes que se permiten estar en esta lectura de la cuenta que lo cuenta todo y sobre todo que me abren las puertas de su corazón. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac
no te abandona. Recuerden que este tonali llegará hasta el mediodía de hoy.